Luis, encantado de volverte a recibir. Y para conversar un poco de los efectos económicos y políticos de la administración Trump, que en 2 semanas le ha dado vuelta a todos los pensamientos, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de estar acá nuevamente. Habíamos quedado con la promesa de la segunda parte con relación a la primera intervención y hablamos acerca de Trump justamente. Pero como usted bien dice, en cuestión de 2 semanas han pasado un universo de eventos y consideraciones que creo que debemos mantenernos muy informados, porque tienen consecuencias no solamente para la economía estadounidense, que punto y aparte es la economía más grande del mundo y el mercado de llegada más importante del mundo también, sino también para América Latina. En muchas de ellas América Latina está en el meollo del asunto, en el kit de la cuestión con respecto a las políticas públicas que está tomando Trump a través de decretos y medidas ejecutivas. Sí. Puso en stand-by ahí todo lo que es la idea, ¿sí? Claro. Que es una organización que apoyaba a muchos países en aspectos de tipo del desarrollo social. Eran organizaciones muy complejas y a Costa Rica le apoyó mucho. En tiempo de Luis Alberto Monge nos dio todo un impulso fuerte, ¿verdad? Las oficinas es donde está ahí, es más grande que la casa presidencial, yo creo. Ahí está ahora las universidades. Pero no cabe duda de que posiblemente nadie había hecho un zarandeo, ¿verdad? Tan grande, ¿verdad? Así es. Ahora acusan a muchos funcionarios de esas oficinas que lo que estaban era trabajando por una agenda globalizada, la famosa agenda mundial, un poco de las Naciones Unidas, y también se está cuestionando la Organización Mundial de la Salud, la Organización, todas las oficinas de las Naciones Unidas las están cuestionando. Lógicamente hay preguntas fuertes sobre lo que está pasando en Ucrania y que es a cambio de que va a seguir apoyando a Ucrania Trump, ¿verdad? Que es una forma rarísima. Dice, bueno, sí, yo le apoyo, pero usted me paga. Claro. Con tierras las tierras raras que llaman ahora, que son muy importantes en la producción. Ucrania es un país muy grande, con mucha agricultura, ¿va? Y esa guerra ya ha durado bastante tiempo, ¿va? Así es. Con grandes pérdidas humanas y grandes pérdidas físicas. Claro. Lo más importante son las pérdidas humanas. Y no pareciera que tenga solución, aunque ya Trump se dice que va a hablar rápidamente con Putin, ¿verdad? Habló con los israelitas y pareciera que están viendo a ver qué va a pasar con Gaza, pero en fin, hay muchos cambios, ¿verdad? Hay muchos cambios. Empezando porque desde hace muchas décadas teníamos o dábamos por sentado como una hipótesis de análisis, un punto de partida, que el mundo se había achicado. Escuchándolo mencionar el tema de las agencias de Estados Unidos en diversos países en vías de desarrollo, me parece que políticas como esas daban cuenta justamente de la importancia estratégica y la importancia relativa de promover el desarrollo en algunos países, cosa que desde otra perspectiva ahorita vuelve a estar en el foco central del asunto.
hay Pero era un muchísimos... programa de solidaridad con Claro. los países de menores recursos, ¿verdad? Así es. Así Era es. creo que nació en el tiempo de Kennedy, Ujú, ujú. estas oficinas, esta estructura. Así es. La inversión como porcentaje de la producción estadounidense era bastante sustancial. Eh, Sin embargo, desde la perspectiva endógena de ellos, en este punto está siendo cuestionado eh, la optimización de sus recursos y también, por supuesto, desde el punto de vista geopolítico. Así que una de esas decisiones iniciales ha sido el retiro de esa inversión. Bueno, ya Costa Rica venía viviendo de por sí un tema de que no podía acceder a mucho de esa inversión como en la década de los 80 y demás, porque ya habíamos pasado a ser un país de renta media. Y entonces desde esa perspectiva ya nosotros no podíamos obtener muchos de esos carteles, de esos bits internacionales que nos permitían hacer desarrollo, desde desarrollo en infraestructura hasta apoyo presupuestario, etcétera, etcétera. Como sí para otros países de América Latina que sí todavía podían seguir optando por ello. Pues bien, en ese orden de ideas, también otras de las consideraciones que han venido sucediendo tienen que ver justamente con los conflictos internacionales. Usted ya había mencionado Ucrania. Ucrania es un granjero para el mundo, ¿verdad? Es un gran productor de bienes agrícolas. Cuando comenzó el conflicto Rusia-Ucrania y con las medidas sancionatorias que se impusieron a Rusia, esto despertó grandes susceptibilidades en muchos de los países. Nosotros teníamos algún comercio con Ucrania, que era básicamente de metales y algunos bienes primarios agrícolas, sobre todo cereales. La afectación tan directa no fue en un país como el nuestro, pero por ejemplo Europa sí vio una afectación básica y tuvo que ver, por ejemplo, con el tránsito de los productos derivados del gas natural. Entonces hubo un problema energético que se planteó Europa. En ese momento Estados Unidos y Europa tenían al menos muchísimos puntos de coincidencia en esa agenda energética, sobre todo considerando que durante el gobierno de Biden no se vino a dar marcha atrás con respecto a al recambio del paradigma de la batería energética, como sí lo está haciendo Trump, devolviéndose a los temas de hidrocarburos. Justamente esto, entrándole en franca competencia a la producción verde que tienen agendas en Europa y por supuesto en China, que dicho sea de paso, ya le ganó la carrera a Estados Unidos. Nadie más se la va a ganar, nadie está ni cerca de ganársela con el tema de la producción de vehículos eléctricos. Traigo a colación el tema de los vehículos eléctricos justamente porque ha sido un tema que recientemente ha dado mucho de qué hablar, sobre todo con respecto a los efectos de las tarifas que ha tenido el gobierno de Trump recientemente sobre algunas industrias específicas. Bueno, algunas de las más afectadas pueden ser la industria automovilística. Hay muchas preocupaciones de los industriales norteamericanos porque, y volviendo a lo que le decía, que el mundo se ha achicado, muchas de esas cadenas de producción, muchas de esas líneas de producción se generaban en diversas partes del mundo. Uno de los automóviles más usados por la clase media estadounidense, el Silverado, ese tenía entre 2.500 y 3.000 componentes. Y eso se producían en por lo menos 27 países. Entonces, desde esa perspectiva, con esta propuesta tan de choque, imponiendo tarifas, los industriales están preocupados por el encarecimiento de los costos de producción, por quién va a pagar esas tarifas, si las van a pagar de forma doméstica o si van a tener efectividad como castigo. Y esto, como le mencionaba, en respuesta, casi que como mostrando el hambre, por decirlo de alguna manera, porque no podían ganarle a China en la producción de vehículos eléctricos. Entonces tienen que reivindicar en lo que sí son buenos, la producción de hidrocarburos y acercar la producción aún más, el famoso nearshoring, que es que tratan de acercar actividades relevantes para las industrias específicas hacia centros o polos o clústeres de producción más cercanos. En la industria automovilística, por ejemplo, había partes que se desarrollaban en Honduras, no necesariamente todo en México. Bueno, pues ahora con las limitaciones no solo en el tránsito de personas, sino también en el intercambio de bienes y servicios, va a tener una gran problemática que tiene que ver con el aumento de los costos de producción. Para algunos automóviles se ha visto que el aumento puede ser
por unidad de $300 hasta los $3,000 en algunos cuya producción es más onerosa o que son más susceptibles de ser afectados por estos intercambios. De que prácticamente lo saca del mercado. No solo eso, sino que ya según datos de Tax Foundation, se prevé que algunas de estas industrias tengan cero ganancias. Entonces, desde esa perspectiva, creo que debemos estar constantemente preguntándonos si el efecto de estas tarifas va a ser perjudicial más bien para la economía estadounidense, lo cual viene en detrimento además de la demanda interna y por supuesto que abre espacios de oportunidad para industrias en otros países para que tomen posiciones relativas desde el punto de vista de la competitividad más enfáticas, más vehementes en el Gran Concierto de las Naciones. Hablemos de China. Los efectos de las tarifas son de la más diversa naturaleza, ¿verdad? Ya se dijo que, bueno, se amenazaba en un primer momento con 60% de aranceles sobre China. Eso es casi que es un bluff, ¿verdad? Porque es difícil dimensionar, es difícil hablar de un 60% de tarifas. Bueno, recientemente, luego de la conversación que tuvo con el presidente chino, llegaron a un acuerdo de poner nada más 10% por encima del mínimo que tenían establecido anteriormente, lo cual es coincidente incluso con la política arancelaria que estaba teniendo Biden, que después de la revisión ni siquiera que hizo cuando recibió el gobierno en la primera administración Trump, decidió no reducir las tarifas, sino que esto es un continuismo que ahora Trump viene a dar más bien más énfasis en su segunda administración. Pero también está el problema de Canadá y de México. El problema de Canadá y de México es que muchas de estas industrias estaban fuertemente imbricadas con la economía estadounidense, no solamente por la producción en sí, sino también por los trabajadores, por el tránsito de personas. Se menciona que son 1.7 millones de trabajadores, por ejemplo, mexicanos, que estaban indocumentados en Estados Unidos. Muchos de ellos ya han recibido procesos de deportación, ya están trascendiendo algunas actividades agrícolas, actividades de recolección de las más primarias, abandonadas por la fuerza de trabajo inmigrante, lo cual puso en problemas al productor estadounidense en sí. Porque la composición del mercado de trabajo en Estados Unidos... La parte agrícola está en manos de los emigrantes, ¿verdad? Totalmente. Entonces, y la construcción también, es igual que aquí. La construcción también desde hace mucho tiempo cambió el mercado de trabajo y entonces desde esa perspectiva va a haber una constricción de ese mercado de trabajo que va a encarecer también los costos de producción. Entonces, parece que en el cálculo, revisando el costo-beneficio de la aplicación de tarifas, puede salir perdiendo. Por el lado positivo, digámoslo de alguna manera, desde el punto de vista de ellos, puede representar una gran recaudación. Entonces, ahí también hay un tema de contradicción con respecto a su propio discurso de austeridad, de reducción fiscal, porque con la imposición de tarifas se espera recaudar, por ejemplo, frente a China, casi 4 trillones de dólares. Trillones según la nomenclatura estadounidense, eso serían 3,000 millones de millones, ¿verdad? Y frente a Canadá y a México, cerca de 1 trillón. Entonces, por un lado, va a tener una recaudación relativamente sustancial en los 4 años de su periodo, pero por otro lado se estima que la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, más bien de las personas estadounidenses, puede rondar los $800 en promedio per cápita. Si le sumamos, por ejemplo, las venas negativas que puede tener esto desde el punto de vista de presión de la actividad económica, de pérdida de los puestos de trabajo, que puede ascender a 1.7 millones de puestos de trabajo perdidos, entonces yo creo que Estados Unidos sale perdiendo. Eso implica un reacomodo de las condiciones internas y también un reacomodo de las condiciones en perspectiva internacional, de un juego del cual Costa Rica es parte. Sin embargo, si nosotros comenzamos a revisar unilateralmente las relaciones Estados Unidos frente a algunos países de Latinoamérica, se puede decir que Costa Rica está en una posición relativamente ventajosa, sobre todo recientemente viendo las declaraciones a propósito de la
de la visita de Paul Rubio, el secretario para Asuntos Exteriores, y también con la imposición el nombramiento de la nueva, digamos, de la nueva oficial de avanzada en Costa Rica. Entonces vemos que Costa Rica, según ellos, según la narrativa de ellos, se establece como un socio comercial importante para los efectos del desarrollo económico que quieren llevar ellos, que es enfocarse en no ser tan dependientes, por ejemplo, de China y de los países asiáticos en el tema de semiconductores. Y ahí viene el tema que usted mencionaba, que es el tema que es el tema tecnológico. Eso es importantísimo. Había una grave dependencia en el tema tecnológico con respecto a los países asiáticos y Estados Unidos lo vio así y quiso quitarse de encima un poco esa dependencia. Sin embargo, a propósito del tema de la crisis en las cadenas globales de valor y la crisis ruso-ucraniana, nos dejó un aprendizaje. Y es que esta dependencia, habiendo shocks exógenos, casi que de inmediato genera efectos negativos. Por ejemplo, los automóviles que se producían o que se vendían en Europa sufrieron un retraso de hasta 300 días. Y para poder venderlos con un retraso de al menos 100 días, tenían que venderlos sin computador, porque los semiconductores y los microchips estaban siendo producidos en Asia, en China. Y China estaba siendo parte del bloque que hacía énfasis a favor de Rusia. Entonces, desde esa perspectiva tuvimos un aprendizaje importante. Estados Unidos lo vio así y quiso atraer la producción de semiconductores a jurisdicciones más cercanas. Pero tiene un problema, y el problema es el tema que usted mencionaba de las tierras raras. Estados Unidos no tiene dentro de su circunscripción geográfica espacios para la explotación de estos minerales, de estos elementos, ¿verdad?, que son fundamentales para la producción de semiconductores. Por eso el apetito sobre Groenlandia, por eso el apetito en Sudamérica, posición ventajosa, por ejemplo, para Sudamérica, entendiendo el tema del triángulo del litio. Sin embargo, Estados Unidos, con esta política de choque, lejos de buscar, digamos, países que le acompañen en este proceso de desarrollo, está generando algunas enemistades en América Latina y algunas otras simpatías. En el caso de Costa Rica, a la luz de la legislación de 2019, el CHIPS Act, pues se encuentra en una posición relativamente ventajosa. Ya a septiembre del año anterior, algunas empresas anunciaban algunas aplicaciones, algún desarrollo de campus para el desarrollo de microchips y demás, como algunas empresas anunciaban además que iban a tener algún trabajo en nuestro país, como Applied Materials, que es una empresa que produce semiconductores y microchips. Además, aquí va a tener un centro de información y de atención. Entonces, desde esa perspectiva, Costa Rica tiene una oportunidad para empatar con esta política de acercamiento que está teniendo los Estados Unidos con respecto a socios relevantes desde el punto de vista comercial. Pero no lo veo sencillo. De la globalización vamos ahora a otra vez a aranceles, a proteccionismo, de que no es el más eficiente porque no genera la productividad que requerís y la competencia. Es que el mercado lo que vale es la competencia, ¿verdad? Si Estados Unidos no podía competir con los carros chinos porque tenían mano de obra más barata, entonces tienen que desarrollar otros productos que ellos son mucho más competitivos, ¿verdad? Claro. Digamos en carros chinos, ¿verdad? En carros eléctricos, ¿verdad? Siempre lógicamente la mano de obra es un factor, pero bueno, China tiene otros costos más altos, ¿verdad? Ya la mano de obra ya no es tan barata, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo es que creo en la competencia, definitivamente. La competencia es la que hace que el mundo se desarrolle.
donde no hay un mercado, donde hay libre competencia, ahí se queda estancado. Y eso pues está afectando, ¿va? Si Estados Unidos quiere sacar a todo el mundo y que todo se produzca ahí, mentira que Estados Unidos va a ser eficiente en todos los campos, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, además hay unos que son imposibles, ¿verdad? Ujú. Como todos los productos agrícolas, ¿sí? Claro. Nadie va a poder producir bananos ni va a poder producir otro montón de productos, ¿verdad? Por supuesto. Agrícolas, ¿verdad? En petróleo tienen, sí, fuentes importantes, ¿verdad? Pero la mano de obra también no calificada proviene de México y otros países de Latinoamérica, ¿verdad? Si la quitan, ¿y quién va a ir a reconstruir California? Porque todo lo que pasó ahora en Los Ángeles, o sea, con esos incendios, ahí tienen que reconstruir casi una ciudad completa, ¿verdad? Totalmente. Pero ¿quién va a ser? Totalmente. No parece que eso provenga de la propia estructura laboral estadounidense. Ya hay un daño hecho, y es que se van a perder esos espacios de trabajo de 1.7 hasta 2 millones de trabajadores, solamente medido por los trabajadores inmigrantes indocumentados. Pero también hay una reacción, por ejemplo, cultural, si se quiere decir, en donde los trabajadores con ascendencia o latinoamericanos de primera generación que emigraron a Estados Unidos están haciendo una tendencia de boicot de algunas industrias incluso. Eso también se ve manifestado en los espacios de trabajo. Entonces, es difícil, es un gran reto. Creo que Estados Unidos no lo previó de esa manera, pero está considerando el tratar de frenar la inmigración indocumentada, tratar de frenar el tema del fentanilo, pero está incurriendo en un costo muy caro y me parece que no se está haciendo un correcto análisis costo-beneficio con respecto a pros y contras de esa pérdida o esa destrucción de los espacios de trabajo. No, y él podría, con toda la tecnología que hay, claro, el fentanilo debe ser una pastillilla chiquitica, pero aumentar toda la seguridad en las fronteras, investigar qué está pasando en el mercado interno, ¿verdad? Claro. Los que comercializan estos productos, ¿verdad? Así es. Porque son norteamericanos, no son la mayoría, digo yo. Sí, es que tiene un problema interno que está retratado por la demanda que hay de este tipo de estupefacientes en el interior de Estados Unidos. Entonces, si no hubiese una demanda tan fructífera, por utilizar un término no tan feliz cuando hablamos de estupefacientes, yo creo que se podría disuadir mucho de ese problema. Bueno, la respuesta de él fue poner casi 11,000 efectivos del ejército en las fronteras, está reforzando además las fronteras para filtrar el ingreso de inmigrantes, pero también por el tema del fentanilo. Pero el fentanilo, como es tan chiquitico, ¿eh? Porque tienes que ir a buscar las fábricas, ¿no? Pues, claro. Con solo ver los productos con que los fabrican, ¿verdad? Así es. Hay que seguir la línea del dinero, como decían en el caso Watergate. Hay que seguir la línea del dinero. ¿Hacia dónde está llegando? Me parece que esta perspectiva de choque que está teniendo el presidente Trump genera muy pocos beneficios para él. Me parece contradictorio que establezca un espacio donde dice que va a reducir impuestos, etcétera, etcétera, y se está presentando una gran voracidad fiscal con la imposición de ciertas tarifas, que visto frente a las posibles pérdidas que se van a consolidar, que se van a realizar, pues Estados Unidos sale perdiendo. Ya usted bien lo decía, puede ser más competitivo en otras cosas, es un tema meramente de competencia. El shock que está generando no le va a generar réditos en muy corto plazo. Tiene 4 años para generar cambios. Desde 1863 no se veían tarifas como las que se están imponiendo en este momento. Esto representó casi que, en palabras de Paul Krugman, la muerte del internacionalismo en economía. Y entonces, desde esa perspectiva, los beneficios del comercio internacional, los beneficios de la ventaja comparativa, los beneficios del intercambio, quedan en un segundo plano, volviendo a una retórica económica veterotestamentaria
desconocida por la doctrina y el desarrollo económico, y totalmente anacrónica, que había probado ser absolutamente ineficiente para el desarrollo No, y de va a los afectar el países. desarrollo del mundo. Porque, Así es. ellos son la mayor demanda, sí, es el mercado más grande, pero solos no son el mejor mercado más grande. Claro, claro. ¿Verdad? Pocos actores en el Gran Concierto de las Naciones en este punto, creo ninguno, puede decir que solo sale. Jamás. Estamos en un mundo que se interconectó, Sí, sí. y aunque vengamos en un proceso de ralentización de la globalización, difícilmente eso signifique la muerte de la globalización. Estamos en un mundo hiperconectado, el cambio tecnológico está promoviendo aún más estas condiciones. Yo creo que la apuesta que está haciendo también por el tema de inteligencia artificial es una apuesta que le puede salir muy cara. Algunas empresas ya los chinos ya le metieron van ganando. Ya se le fueron adelante y es complicado. Es complicado. Recientemente sacaron un nuevo programa de Open AI que es mucho mejor a los programas que salieron de Estados Unidos, de Silicon Valley. Entonces ya hay un desarrollo. Y a un costo menor. Y a un costo menor. Y gratuito. Y menor energía. Así es, así es. Esa es otra. La producción energética va a triplicarse. Pues la demanda de producción energética para sostener el desarrollo de infraestructura, para el desarrollo de nuevas tecnologías, se puede triplicar. No está viendo nada de eso. Súmele el tema de que viene un retroceso por el tema ambiental, ¿verdad? Entonces, desde esas perspectivas me parece que es un costo muy caro. 3 empresas se unieron en un instrumento, un joint venture, para tratar de generar recursos conjuntos para desarrollar infraestructura alrededor de la inteligencia artificial. Ni juntos empatan, por ejemplo, el dinero que puso Elon Musk para el desarrollo de este tipo de infraestructura. Entonces también está generando un proceso de monopolización en ese tema específico. Todo ello, don Jorge, sin decir el problema o el enfrentamiento que está teniendo con el servicio civil en Estados Unidos. Le dieron un nivel más relevante de claridad, de clearance, a 9 ingenieros que eran de SpaceX y Tesla, del ámbito de control de Musk. Son gente que con un correo de Gmail tienen el nivel más alto de permisos a nivel del Estado estadounidense. Esto está generando un gran debate en la sociedad estadounidense en cuanto al manejo de bases de datos, al manejo instrumental de las agencias, todo ello en pro del recorte a propósito de la austeridad que estaba planteando Elon Musk. O sea, él lo que quiere es llevar la experiencia que tuvo en X, en Twitter, digamos, anteriormente Twitter, llevarlo a la práctica en el sector público. Y eso es, guardando todas las salvedades, eso es como querer manejar el Estado como que si fuera una pulpería. Una empresa privada. Tal cual. Y hay grandes diferencias, usted lo conoce muy bien. Hay grandes diferencias entre el manejo de empresa privada y el manejo de la cosa pública. De esa perspectiva yo creo que están equivocando el camino en muchos espacios. Lo más preocupante, don Jorge, es que esto, dada la importancia de Estados Unidos, puede venir a generar una recesión importante, sobre todo viendo la depresión que puede tener la demanda interna en Estados Unidos, y vía los canales financieros internacionales puede haber una virulencia importante, ¿verdad? Aun cuando haya quienes digan que los mercados reaccionan positivamente, el Nasdaq, el Standard & Poor's 500 reaccionaron subidas de entre 1.3 y 1.7. Sin embargo, esto es en el muy corto plazo, ¿verdad? Eso es especulativo. Entonces, en el mediano y largo plazo, más bien esto puede ir en detrimento de los intereses no solo de Estados Unidos, sino del mundo en general. Bueno, muchas gracias de recibirte. Ahí estaremos hablando porque de todas las semanas salen noticias. Este sí es una revolución casi de todo el sistema, ¿verdad? Así es. Es un análisis crítico de todo lo que estamos haciendo, a ver si rescatamos la demanda interna y mejoramos la productividad y que los norteamericanos no... y que sea para, como él dice, para ser más grande en Estados Unidos. Sí, así es. No es así tan sencillo. No es tan sencillo. Es un gusto acompañarle siempre, don Jorge. Gracias.